Saludos, buenas tardes, bendición. Le habla para ustedes el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO y presidente de la Torre de Oración Mundial. Estamos por aquí este día domingo, como por costumbre tenemos a las 6 de la tarde en llevar la palabra de Dios. Y el día de hoy hemos titulado el mensaje Consecuencias de agregar o quitar palabras del libro sagrado, la Biblia. Y quiero extender la invitación para todos aquellos que anhelan y desean que este ministerio esté orando por ustedes. Pueden enviar ahora mismo por mensaje de texto y nosotros estaremos tomando nota para estar orando por sus necesidades, cualquiera que sea la necesidad. Mande su mensajito de texto, porque el deseo del corazón de este ministerio es orar por sus necesidades. La palabra nos enseña que la oración del justo puede mucho. Creemos en el poder de la oración, en el poder del ayuno, en el poder del Espíritu Santo sobre una persona cuando se rinde a creerle a Dios. Así que, consecuencias de agregar o quitar palabra del libro sagrado. Y quiero invitarte al libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Dice la palabra de Dios: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora te voy a llevar al verso número 2. El verso número 2 dice: no añadiréis a la palabra. ¿Ves lo que dice claramente? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, o sea, ni quitar de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Cuando yo digo Jehová, estoy diciendo Dios, estoy diciendo Elohim. Cada doctrina puede tener un nombre identificándose con nuestro Dios. Yo en lo particular digo Dios. Hay versiones que lo llaman Jehová. Entonces, vamos a seguir leyendo otros versículos bíblicos ahora. Pero quiero hablar ahora de las nuevas traducciones. Las nuevas traducciones sí han modificado las Sagradas Escrituras. Muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a hablar en esta noche. Pero hay nuevas traducciones que sí han modificado las Sagradas Escrituras. Y voy a poner muchos ejemplos de muchos versículos bíblicos, porque aquí hay que hablar, pero con fundamentos. No hablar por hablar. Hablar con fundamento es hablar responsablemente. Hablar sin fundamento es hablar alocadamente, sin importar lo que pueda sucederle. Entonces, las nuevas traducciones sí han modificado las Sagradas Escrituras, pero el argumento donde ellos se basan para modificar, para quitar, para agregar versículos y eliminar, omitir aún versículos enteros de la Biblia, ellos se basan que se han conseguido manuscritos más antiguos. Y eso es cierto, hasta ahí eso es cierto. Se han conseguido manuscritos más antiguos y supuestamente confiables que datan del siglo
IV, el siglo V, el siglo II, el siglo III. Ok. Esto da como resultado que omitan versículos y palabras que no estaban en los textos originales del primer siglo, del siglo I. Porque la Biblia fue recopilada y escrita, ordenada en el año 382 con el obispo Dámaso I. Le dio la orden a Agustín y pasaron cierto tiempo, hasta el año 405, que fue que se publicó la Vulgata Latina. Pero ya existía la Biblia, ya existía un Nuevo Testamento. Ya los primeros cristianos ya caminaban con un tipo de canon, que ya vamos a hablar sobre eso. Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿cuáles son esos textos sagrados que son antiguos, que es donde se argumenta las nuevas las traducciones para quitar o poner versículos bíblicos, a sabiendas que ya el canon está cerrado? A sabiendas que el canon ya está cerrado. Esto es, te voy a poner un ejemplo. Todo esto es verdad. Se han conseguido manuscritos que se ha conocido que data de más antigüedad, libros en el cual no se tomaron en cuenta para cuando se cerró el canon y se hizo la Biblia. Pero ya se cerró el canon. ¿Por qué yo digo que sí han modificado las Sagradas Escrituras, aún usando el argumento que se han conseguido textos y manuscritos más antiguos para ellos tomar como argumento en este tiempo para cambiar y hacer versiones nuevas de la Biblia? Es que el canon se cerró. Es como si usted me dijera, yo me casé, pero después de 5 años conocí a una mujer más bonita, o conocí un hombre más bonito, pero ya su canon está cerrado, ya usted se casó. Ah, no, pero es que puedo abrir una brecha y bueno, yo puedo hacer una traducción nueva de mi vida. No, usted no lo puede hacer ya usted se casó. Eso es lo que está pasando y eso es lo que, en mi punto de vista, no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, en mi punto de vista como obispo, como lector, como estudioso, como investigador. ¿Cuáles son esos textos sagrados? ¿Cuáles son esos manuscritos? Es el Códice del Vaticano del siglo IV, que contiene la versión original del Antiguo Testamento en griego. También está el Código Sinático, está el papiro P52, que es prácticamente el libro de Juan. Y también están lo que son los textos mesotéricos, los tipos alejandrinos del siglo II, los tipos bizantinos del año 395 después de Cristo, el tipo occidental del siglo II y lo que es el Códice Unciales, que son los manuscritos usados en el siglo IV y hasta el siglo IX aproximadamente. Esos son los manuscritos que toman supuestamente eruditos para hacer versiones nuevas de la palabra de Dios y faltar el respeto a un canon que se cerró. El canon no lo cerró la Iglesia Católica. Yo quiero que ustedes entiendan algo. La Biblia no es de la Iglesia Católica. Alguien tenía que hacer la Biblia. Alguien tenía que hacerla. ¿Y quién más que tenía el poder político para el momento? Y hasta ahora, ¿quién es el que maneja el poder político? No la Iglesia Católica. Entonces, pero ya existía un canon. Los primeros cristianos predicaban un Nuevo Testamento que tenían 22 libros. Y ya se los voy a nombrar. Ok. Entonces,
Hay 3 organizaciones y comité de traducción de la palabra de Dios, que para mi parecer, ellos están acabando con los textos originales. Ellos están acabando, rompiendo, violando lo que es el canon que se cerró con estos libros. Con estos 46 libros del Antiguo Testamento, 39 la Iglesia Protestante y los 27 libros del Nuevo Testamento, tanto la Iglesia Protestante como la Iglesia Católica. No, pero se levantan argumentos para levantar versiones. Eso es capitalismo. Eso es para hacer dinero, así no hay otra cosa. Eso es para hacer dinero y para hacer dinero. Entonces, ¿es un negocio vender libras o no? ¿No es un negocio vender Biblia? ¿Un negocio vender libros? ¿Cuál es el libro más preciado del mundo? No es la Biblia. El libro más preciado del mundo es la Biblia. Entonces, déjame inventar versiones y versiones y versiones y versiones. ¿Para qué? Para poder vender. Pero ¿qué es lo que está pasando en Deuteronomio 4, verso 2? Están añadiendo o quitando versos de la Biblia. Y hay maldiciones para el que haga eso. Hay maldiciones para el que haga eso. Así hayan logrado poder investigar y conseguir aún manuscritos más antiguos de que se usaron para cerrar el canon. Vuelvo y repito, es como cuando usted se casa. Cuando usted se casa y después consigue una más bonita o uno más bonito, ya usted no puede echar para atrás porque ya usted cerró su canon. Ya usted se casó. No, que quiero tener otra versión. No, pero es que esta es más bonita. Es que este es más bonito. No, ya usted no puede hacer eso. Entonces, ¿quiénes son esas organizaciones, esos comités? ¿Cómo se traduce? ¿Cuáles son los pasos para hacer esto? Primero, la Sociedad Bíblica Unida, que fue fundada en el año 1804. Una de las organizaciones. La otra organización es el Comité de Traducción Bíblica Internacional, que es responsable de la Nueva Versión Internacional, fundada en 1960. La otra organización es la Sociedad Bíblica Americana, fundada el 11 de mayo de 1816. Estas 3 organizaciones son 3 empresas que imprimen libros. ¿Y cuál es el libro más interesante y más conocido y el que más toma interés la gente en leer? La Biblia. Entonces déjame inventar, déjame escribir. Ok. ¿Cuál es la misión que tienen estas organizaciones? Trabajar en producir versiones para diferentes idiomas. Ese es el argumento. No, lo que pasa es que la Biblia está escrita en un lenguaje muy difícil y necesitamos que la gente pueda entender. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de ayer es el de hoy y será de siempre. La Biblia tiene que interpretarse y tener revelación por medio de la conexión que usted pueda tener con el Espíritu Santo. No, lo que pasa es que es una palabra muy difícil de entender. Necesitamos una versión más clara, una versión que los niños la puedan entender, una versión que las personas analfabetas la puedan entender, una versión donde la gente la pueda recibir mejor. No, eso es mentira de Satanás. Eso es mentira del diablo. Aquí no hay otra cosa que un trasfondo económico. Aquí no hay otra cosa y están desbaratando, faltándole el respeto al canon
que se cerró del libro sagrado que es la Biblia. Que tú me digas a mí, hemos traducido la Biblia a 700 idiomas, pero de la primera Biblia no empecé a quitar el versículo y haciendo cosas, porque entonces el Espíritu de Dios se equivocó en el momento, porque la Biblia allí, ese canon fue cerrado por medio de una inspiración divina. Ok, ¿cuál es el proceso de una nueva versión? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Número 1, forman un equipo de expertos, eruditos, pastores y teólogos de diversas denominaciones. Ok. Me imagino que eso debe ser una asamblea nacional, un congreso, como los diputados ahí echándose leña. Ok. Número 2. Estudian los textos originales. Lo que acabé de nombrar, lo que se hallaron. Estudian los textos originales, los disponibles en el momento, en hebreo, en arameo, en griego, en latín, etc. Ok, tercero, toma de decisión sobre el texto. Lo que ellos consideren es la más precisa y fiable que se puede agregar en la nueva versión. 4. Traducción y revisión. Ve el proceso. O sea, toman los textos originales y lo adaptan al lenguaje del receptor, al lenguaje de lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué pasa? Robando la verdadera interpretación de la palabra. La verdadera, cuando el libro, cuando la primera Biblia se escribió, eso no la escribieron en el año 382, señores, cuando el obispo Dámaso, con un comité de obispos, no estaba solamente Dámaso allí. Agustín era el que recibió la orden de Dámaso, primero, el Papa para el momento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Agustín? Empezó a recopilar, a investigar, a caminar, a buscar. Y halló lo último de que la iglesia primitiva predicaba. Los judíos predicaban. Entonces, eso tenía una base histórica, tenía una base interpretativa, tenía una base de un tipo de tradición, una tradición judía mesiánica, una tradición hebrea. Traía una tradición, no estoy hablando de tradición de la iglesia, sino de la tradición del pueblo en el cual fue fundada lo que fueron las escrituras. Ok, entonces cuando hacen una nueva versión, ¿qué puede entender un hombre en el año 2025 de lo que se vivió en el año número 1? ¿Cuál era la cultura que se manejaba? Pero la primera Biblia lo escribe de esa manera porque lo interpreta según la tradición que ellos tenían. Entonces le cambian la tradición, le cambian la historia a la Biblia, y cambiar la tradición y cambiar la historia es cambiar la verdadera interpretación que tienen las escrituras. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Y están abiertos los mensajes para que cada quien opine y cada quien dé su punto de vista. Ok. Entonces, número 5. Compromiso con la inspiración divina. El comité se pone de acuerdo a pasar de la diversidad que hubo en el momento, porque fue un pleito que hay cuando se está haciendo ese tipo de estudios, porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que dice Juan y lo que dice Pedro, pero a la final todos tienen que entrar en un consenso. Entonces se pasa de la diversidad que hubo
Y se comprometen. Aunque no le guste a Juan, le gustó a Pedro y a Susana. Entonces, se comprometen a considerar que la nueva versión es revelación infalible de la verdad divina. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Aunque, vuelvo y repito, aunque sea todo cierto, que se hayan conseguido manuscritos, que se hayan conseguido papiros, que datan del primer siglo, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya el canon está cerrado. Si no, pregúntenle a las 10 vírgenes, a las 5 vírgenes insensatas, le van a decir: la puerta se cerró. No, pero yo conseguí aceite a última hora, la puerta se cerró. No entienden lo que es un canon cerrado, señores. ¿Ah? Pero ¿para qué no va a importar si hay dinero de por medio? ¿Qué me puede importar a mí el canon? Hay dinero de por medio, obispo. Vamos a seguir sacando versiones y versiones y versiones. Cualquier por ahí, de cualquier iglesia, agarra: mire, yo quiero sacar una Biblia nueva. Y va y la hace y punto. ¿Ah? Porque, ¿qué guachafita es esa? Eso no es así. Eso no es así. Cada comité trabajan aparte en cada traducción de la Biblia. Cada comité tiene su punto de vista diferente. Como si hubiera 3, 4, 5 espíritus diferentes. La interpretación del espíritu que me da a mí tiene que ser la misma interpretación que te da a ti. Si no, hay dos Espíritus Santos. Hay dos Espíritus Santos hablando de cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Hay más de 40 versiones de la Biblia. Y cada Biblia está mutilada. Por eso es que yo me quedo con la Biblia del Oso de 1565. Que es una traducción de la original, una traducción de la Vulgata Latina. Pero en español. La otra que yo recomiendo es la Reina Valera, que es la revisión de la Biblia del Oso de 1602. Ok, seguimos. Ok. Voy a hablarte solamente de 11 pasajes nada más. No estoy hablando de más de 11 pasajes nada más. Que la Reina Valera tiene. Yo estoy hablando de la Reina Valera de 1960, que es la que yo tengo ahorita aquí. Es la que yo cargo ahora mismo. La Reina Valera de 1960. Todas las versiones después de 1960 están mutilando completamente el canon. Completamente el canon. El canon cristiano está cerrado. El canon bíblico se refiere al conjunto de libros que se consideraron inspirados por Dios y que forman la base de la fe cristiana. Ahora, no me salgan ahora que se equivocaron. No se equivocaron. Allí eso se consideró inspirado por Dios. ¿Por qué se cierra el canon, señores? ¿Por qué se cierra un canon? Esto implica que la revelación de Dios a través de la Biblia es completa. Señores, completa. Es completa y que no hay nuevas revelaciones o inspiraciones a nuevos libros que deban ser añadidos o quitados de la Biblia. Por eso se cierra un canon. Entonces usted ya no puede abrir un canon y decir: bueno, este canon me conseguí aquí tengo una traducción nueva que Juancito Trucupey se consiguió por ahí bajo una mata y dice que es del primer siglo. Como dice que es del primer siglo, bueno, yo la voy a someter a investigación y voy a hacer una nueva versión de la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo falta de respeto de estas editoriales? De estos grupos que están haciendo de la Biblia lo que le da la gana.
¿Ok? Ahora, ¿por qué los libros que forman la Biblia se basan en la creencia de que Dios ha revelado todo lo necesario en lo concerniente para la salvación? Entonces no hay que añadirle más nada. No hay que añadirle más nada. Entonces, el canon, la Biblia, la canonizan. ¿Sabes lo que es canonizar? ¿Ah? La canonizan. Entonces, el texto sagrado está canonizado, es santo. O sea, nuestra Biblia es santa, libro sagrado, porque está canonizada. La canonización en el concepto de la Biblia se refiere al proceso mediante el cual fueron reconocidos los libros que forman la Biblia, considerándose inspirados por Dios y que es Santa Escritura y que es libro sagrado. Lea Tesalonicenses 4, versículos 3 y 7, lea Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y usted verá allí lo que es una canonización de estos libros. Entonces, vamos a hablar de 11 pasajes. 11 pasajes que han mutilado, supuestamente por los nuevos Códice Vaticano, el tipo occidental, el tipo bizantino, el tipo alejandrino, el mesotérico, el código sinático, que empezando a investigar cosas. Empecemos a ver la diferencia entre versiones de la Biblia. Vamos a hablar de 3, 4 versiones de la Biblia. Cambios de versículos, eliminación de versículos e incluso incluir versículos nuevos en la Biblia. El primer pasaje que vamos a estudiar, que hablaremos, se encuentra en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 17, verso 21. 17, verso 21. ¿Qué dice en Mateo 17, 21? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿O no dice así? ¿Cuántas veces usted no ha dicho que hay demonios que salen con oración y ayuno? ¿No lo dice usted? Ah, pero la NBI, Nueva Versión Internacional, la NTV, y la Lenguaje Actual dicen todo lo contrario. Son las versiones que están usando ahorita los cristianos evangélicos. ¿Qué dice? Bueno, vamos a buscar. No se encuentra. O sea, no se encuentra el versículo. Podemos ver en la NBI, Nueva Versión Internacional, para ir directamente del verso 20 al verso 22. O sea, no volaron el verso 21. No existe el verso 21. No existe, lo volaron. La Biblia del pescador tampoco. Tampoco. No existe el versículo 21. Porque ellos consideraron que los nuevos manuscritos dicen eso. Déjame divorciarme, déjame romper el canon y abrir un canon nuevo. ¿De dónde sale eso? Dígame de dónde sale eso. Y seguimos. Por otro lado tenemos la Nueva Traducción Viviente. La Biblia Nueva Traducción Viviente. Podemos ver que para el verso pasa del verso 20 al 22 también. También tenemos la versión Lenguaje Actual. Y es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma editora que tiene los derechos de la Reina Valera de 1960, que es la Sociedad Bíblica Unida. Entonces, en esta Biblia, lenguaje actual, tampoco se encuentra el pasaje, sino el verso 20. Y está
el 21, pero unido al 20, con un guión que lo aparta. Está el 20 y el 21 juntos, pero el verso escrito 21 no está. No está. Ya se lo comieron. Lo omitieron. ¿Qué es eso, quitar de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de quitar de la Biblia? Un canon que se cerró. ¿Qué dice eso? Tú me puedes decir, bueno, pero es la Biblia. No, no. Para mí es un libro importante. Es un libro que tiene casi la Biblia allí, pero no es la Biblia. La Biblia es aquella que se aprobó un canon. Calla la perra, por favor. En un canon. Ok. Otro ejemplo. Mateo 18:11. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces usted no ha dicho ese versículo bíblico? ¿Ah? La palabra dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Podemos ver que este pasaje está en la Biblia Reina Valera 1960. Sí está en 1960. Pero no se encuentra en la NTV, nueva traducción. Pasa del verso 10 al verso 12. O sea, el 11 no está. En la NBI pasa exactamente lo mismo. Va del versículo 10 al versículo 12. El versículo 11 está omitido. O sea, no está. Y la lenguaje actual tenemos la misma versión. Está el 10 y el 11 con un guión juntos. Pero el 11 no se encuentra el pasaje escrito, no se encuentra. Solo el número. Otro más. Marcos capítulo 23 verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibir mayor condenación. ¿Cuántas veces tú no has leído ese versículo bíblico? Los cristianos protestantes de hace 30 años, 15 años, 20 años. Pero vaya a buscar ese versículo ahora mismo en la nueva versión internacional. Vaya a buscar ese versículo bíblico en la nueva traducción, para ver si usted lo consigue. No lo va a conseguir. Entonces, veamos qué pasa con la NBI en ese versículo. Podemos ver qué pasa del versículo 13 al 15. No está el 14. Se lo tragaron. Se lo tragaron con el argumento que se levantó un equipo y decidieron hacer una versión porque se consiguieron otros manuscritos donde no salía ese versículo. No se encuentra el 14. Y la nueva traducción viviente tampoco. Pasa del 13 al 15 también. Y la lenguaje actual, lo mismo, incluye el 14 y el 15 juntos. Lo que es el 13 y 14 juntos, pero el 14 no está escrito. Vea lo que pasa. Y así pasa también en Marcos capítulo 7, verso 16, que dice la palabra, si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántas veces tú no has dicho eso? El que tenga oído para oír, oiga. Bueno, ya en la nueva traducción ya no está. Ya no está. Búscalo para que tú veas que salta del 15 al 17. No está el 16. No tiene el 16. Entonces, veamos la NBI. Tampoco pasa igualmente. Y la lenguaje actual también pasa igual. Entonces, igualmente está en Marcos 9:44. Igualmente. Pasa todo eso igualmente.
Entonces también Lucas 17:36 también pasa lo mismo. Vamos a buscar otros versículos. Lucas 23:17 también se tragaron los versículos bíblicos, lo omitieron, pusieron un guión en otras versiones, pero no está. No está. Entonces, Juan capítulo 5, verso 4, tampoco está. Se lo tragaron también. También se lo tragaron. ¿Ah? Busca la Biblia del pescador y busca Juan 5:4 para ver si lo vas a conseguir. Busca Juan 5:4 en cualquier Biblia de estas nuevas versiones para ver si la vas a conseguir. No la vas a conseguir. Porque ¿cuántas veces tú no has predicado en tu púlpito? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Cuántas veces tú no has predicado ese tema? Pero ese versículo no existe en la NBI, en la NBT, en la NTV, tampoco en lenguaje actual, tampoco en la Biblia del pescador, tampoco en las nuevas versiones no está. Donde tú predicaste equivocadamente un pocotón de años. ¿Ah? Entonces tú agregaste a la Biblia un pocotón de años ese versículo. Imagínate tú. Imagínate. Igualmente, en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 37. Cuando Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien, puedes, y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas de ese versículo? Y lo bautizaron ahí mismo. Pero ya eso no existe. Busque Hechos, capítulo 8, verso 37, en una nueva versión de la Biblia y no la va a conseguir. No la va a conseguir, ¿por qué? Porque todas estas organizaciones la quitaron para poner ¿qué? Otros versículos, para quitar versículos, para vender libros, vender Biblia y hacerse ricos más de lo que son. Entonces, si tú ves también Romanos capítulo 8, verso 1, ve lo que dice la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas veces usted no ha dicho ese versículo bíblico? ¿Cuántas veces usted no ha dicho, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Si usted predicó eso, usted es un hereje, usted se equivocó. ¿Por qué? Porque estas nuevas versiones lo eliminaron. Ellos dicen que no, que lo eliminaron. Entonces imagínese usted. Ese versículo quitaron la parte conforme a la carne y conforme al Espíritu. Esto hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, en este caso, las versiones modernas tienen este versículo, pero solamente la primera parte. No hay condenación. Todo lo que está escrito en Jesús, no hay condenación en Cristo. Pero la NBI, la nueva versión internacional, puso, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, cambiaron palabras porque ellos quieren ser... Pero la segunda parte, que dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no aparece. Parece que no le hizo falta. Parece que no lo quieren que eso se predique. En la NTV dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Diferentes, porque cada quien tiene revelación e interpretaciones diferentes. Tampoco está la segunda parte en ello.
Y la versión lenguaje actual dice, por tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Es completamente diferente todo. Tampoco está la segunda parte, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no existe. La quitaron, se la tragaron. Ahora vamos, la Biblia que usan los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, que fue realizada por un comité anónimo de los testigos ungidos y publicado por la sociedad Watchtower, que es la organización que respalda a los testigos de Jehová. O sea, estamos hablando que están haciendo y deshaciendo con las escrituras. ¿Quién fue la sociedad de Watchtower? Esa sociedad la fundó nada más y nada menos que Charles Russell. ¿Quién es Charles Russell? El fundador de la doctrina de testigos de Jehová. Versos eliminados o modificados. Juan capítulo 1:1, Juan 8:58, Juan 7:53, Juan 8:11, Marcos 16:8 al 20, Hechos 8:37, Romanos 16:24. Se las tragaron los testigos de Jehová ahí. Se las tragaron. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque yo estoy a leer la palabra de Dios en el verso Deuteronomio, verso 12. Capítulo 32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ellos quitarás. Esto lo dice la palabra de Dios. Y si no te conformas con eso, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos al capítulo 22, en el verso 18. Aquí está. ¿Qué dice el verso 18 al 20? Dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, del canon que se cerró cuando se escribió la primera Biblia, cuando se juntaron todos los libros y cuando se conformó la Biblia, cuando se imprimió la Biblia. Que la Biblia estuvo escondida por muchos años del mundo entero. Solamente los católicos tenían acceso a la Biblia Vulgata Latina porque estaba escrito en latín. Todo eso es cierto hasta el año 1565. Un poco antes que Martín Lutero la pudo traducir en alemán y después vinieron y la tradujeron al castellano. En el 1905 le llamaron la Biblia del Oso, que es la que yo uso. Pero antes de eso, ya los cristianos, la iglesia primitiva, manejaban su canon, manejaban su Biblia. Manejaban su Biblia. Entonces, claramente dice la palabra, claramente dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Digan ayayay o digan uyuyuy, pero no se queden callados, digan cualquier cosa. Y el verso 19 dice, y si alguno quitare a la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el verso 20, para cerrar este versículo, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Este libro, en el primer canon,
Se cerró. Aunque se haya conseguido cantidades de cosas, de manuscritos, que datan del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, ya no se puede cambiar el canon. Pueden hacer otro libro, pueden hacer una encíclica y formar parte de un libro interesante que esté identificado en que esto se consiguió tal fecha y lo podemos usar como ¿qué? Como una referencia. Pero la Biblia ya está escrita y el canon está cerrado. Entonces, los mormones usan la versión de la Biblia King James, KJV, de Reina Valera, de la edición de 1909. Usan otros libros como el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, y la Perla del Gran Precio, que es la famosa trilogía. Los adventistas usan versiones de la Reina Valera de 1995, pero aparte usan los escritos de Elena White. ¿Quiénes son estos editores o asociaciones para cambiar, quitar o poner versículos en la Biblia, en el libro sagrado? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Nadie puede cambiar el canon de la Biblia, porque fue establecido en un proceso histórico a través de la iglesia, no la iglesia católica, señores, la iglesia cristiana. No se llamaba católica, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. Y ahí estuvo un concilio de muchos, no solamente obispos de la iglesia católica, vieron muchas personas allí. Entonces, a través de la autoridad de organizaciones religiosas y la inspiración divina, este texto sagrado se considera una colección de textos bíblicos, de libros, sin posibilidad de modificación. Sin posibilidad de modificación. Porque no puede ser cambiada la Biblia. ¿Por qué no puede ser cambiada la Biblia? Número uno, es considerada la palabra de Dios. Médete con la palabra de Dios, pues. Dos, es de naturaleza inmutable. 3, inspiración divina. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que voy a sacar una versión de la Biblia, nueva versión internacional, el libro de Mormón o cualquier tipo de Biblia? ¿Cómo piensas tú que lo vas a hacer? Porque hayas conseguido manuscritos, el Código Vaticano del segundo siglo, del cuarto siglo, el Códice Sinático, el Papiro P52, el texto mesotérico, el tipo alejandrino, el tipo bizantino, el occidental, los códices unciales, etc. Pero eso no quiere decir que usted tiene potestad para aplastar, volver añico, faltarle el respeto a un canon que tiene más de 2000 años. Usted no puede hacer eso, porque sea la organización que sea, ahí lo que estamos viendo son poderes políticos, poderes económicos. La Sociedad Bíblica Unida, poder económico. La sociedad, el Comité de Traducción Bíblica Internacional, poder económico. Sociedad Bíblica Americana, poder económico. Poder económico. Y el poco de chiflado que quieren tener su propia Biblia para caminar en su propia visión, son más chiflados todavía que estos comités.
Nadie puede cambiar eso. ¿Cuáles son las Biblias originales de los primeros cristianos? La Biblia del Ocio en 1569 es la traducción original de Casidoro Reina, o sea, la más nueva. La más nueva después que se creó la Vulgata Latina. Es una réplica de la Vulgata Latina, pero en español. Igual que la Biblia traducida al alemán que escribió Martín Lutero. Es la misma Vulgata Latina. ¿Ok? Entonces, la Reina Valera de 1602, publicada por Cipriano Valera. Y posteriormente, esta versión fue ajustada a la Reina Valera 1960, que es la que más se parece. Después de la Reina Valera de 1960, todo lo demás son puros libros, versiones que están fuera del canon de la Biblia, que no tienen una inspiración divina. Son otros libros más y punto, aunque lo quieran ver de otra manera, como es la nueva versión estándar, la nueva Biblia americana, la Biblia de Jerusalén, que usan también los católicos, que son modificadas, son versiones. Entonces, la nueva traducción viviente de esta versión, ahora escucha esto para que tú veas la osadía que tienen muchos líderes espirituales, más que todo la iglesia protestante, más que todo lo que son evangélicos, la doctrina evangélica y otras doctrinas cristianas, protestantes. Pero quiero hablarte de esta puntual, de esta versión. Mira, esta versión fue escrita, lo que es la nueva traducción viviente, la Biblia nueva traducción viviente. Es una versión nueva, ¿verdad? Ok. Bueno, de esa Biblia, de esa misma versión, sacaron otra misma versión, que la llaman la Biblia del Pescador, del doctor Díaz Pavón. Ok. Solo añadió material adicional a la Biblia. Ya la Biblia estaba escrita, una versión escrita, que es la nueva traducción viviente. Pero él, en su afán de ser importante, en su afán de ser el doctor fulano de tal, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Díaz Pavón? ¿Ah? Añadió material adicional, ¿como qué? Como estudio bíblico, lecciones y glosarios enfocados en el evangelismo y el crecimiento de la iglesia. Eso fue lo que hizo. Entonces, ellos son llamados, ellos lo llaman recursos para el evangelismo, de su propia visión, por su propio punto de vista interpretativo que le da el doctor Díaz Pavón. ¿Ah? Pero viene de una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Entonces, imagínate que un poco de gente que tengan su iglesia, ellos también quieran sacar su Biblia personalizada. Buscan una versión, toman la versión y siembran otros materiales adicionales dentro de la Biblia y se la venden. ¿A quiénes se la venden? A los que se congregan con él y a los que puede convencer y los que se dan a engañar por medio del internet y las ventas por internet de libros. Eso es lo que es esa Biblia. Entonces, la tradición Dios habla hoy, DHH, esa traducción omite más de 40 versículos. Más de 40 versículos. ¿Ah? Ahí le dejo eso. Ahí le dejo ese rollo
En la mano le dejo ese rollo allí. En la mano. Ok. ¿Qué hizo Martín Lutero cuando tradujo la Biblia Vulgata Latina al alemán? Él sabía que esa Biblia entró en un canon, se cerró un canon y esa Biblia hay que respetarla. Entonces, ¿qué hizo él? Él no está de acuerdo con los libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica. Él no está de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa? Él no lo quitó. Él no lo quitó. Él lo pone a lo último de la Biblia. ¿Y cómo lo llama? Lo llama apócrifos. Libros apócrifos. Pero no lo quita. No le pone otros versículos. No le quita versículos. Porque el hombre es sabio. Él sabe que no le puede quitar nada a la Biblia. Igual que la Biblia del oso. La Biblia del oso es la misma traducción de la que hizo Martín Lutero, de la Vulgata Latina, que estaba en latín, que la tradujo al alemán. Entonces se tradujo al castellano. Y al final, ¿qué tiene? Están los libros de deuterocanónicos, pero se nombran apócrifos. El que lo quiera tomar para leerlo lo toma, y el que lo quiera obviar lo obvia, pero tienen que estar allí porque el canon se cerró con esos libros. Se cerró con esos libros. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia cristiana protestante ellos adoptaron lo que fue el canon judío. El canon judío, que tenían 24 libros, porque estaban pegados. Por ejemplo, los profetas menores, que son 12 libros, los tienen pegados, pero al final hacen 39 libros. Hacen 39 libros. Entonces ellos agarraron, la iglesia, por lo menos la iglesia protestante, tiene su Biblia de 66 libros, ¿verdad? La católica tiene 73. ¿Por qué? Porque tú le sumas 7 libros, que son los libros deuterocanónicos, y te da 73. ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 libros? Porque ellos, en el canon, cuando cerraron el canon, se dejaron llevar por el Antiguo Testamento, que se había cerrado un canon, que la llaman la Biblia Septuaginta. La Septuaginta se usó ampliamente en el judaísmo, en la diáspora de ella, y también se utilizó como Biblia en los primeros cristianos, junto con los evangelios que ya estaban escritos. ¿Por qué? Porque en el año 70 fue que hubo el concilio hebreo, y en el año 70 fue que no dejaron seguirse guiando por la Septuaginta, sino tuvieron su propio canon los judíos, y ya tienen su Biblia, que tiene 24 libros, que es la misma cristiana protestante, que tiene 39 en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento son las mismas, tanto en la católica como en el protestante. Entonces, todas estas versiones no tocan el Antiguo Testamento, tocan en el Nuevo Testamento. Tienen algo entre ceja y ceja en el Nuevo Testamento. Se mete con el Nuevo Testamento. Quieren cambiar el Nuevo Testamento por todas. Si tú no quieres leer los libros deuterocanónicos, no los leas y punto. Porque los libros deuterocanónicos, en el año 70, los judíos determinaron que esos libros no concordaban con la tradición que ellos tenían. Por eso fue que lo quitaron, no por otra cosa. No porque tengan veneno y te vayan a quitar la vida, no. Nada de eso. Nada de eso. Entonces, la historia de esos libros, a nivel no de teología, sino a nivel de interpretación, según sus tradiciones, no estaba. Entonces, ahora,
La tradición de la iglesia primitiva cristiana se basa en ¿qué? En la escritura y en la tradición. O sea, si se rompe con la tradición de la iglesia, está rompiendo ¿con qué? Con la interpretación de las escrituras. Cuando tú estás leyendo la Biblia y dices, es mejor entrar un camello al hueco de una aguja a un rico al reino de los cielos, ¿qué es eso? Yo he escuchado pastores con la Biblia NBI predicando, diciendo, busquen la aguja de su abuelita ahora mismo y vean el huequito de esa aguja, por ahí pasa un camello. No. La tradición era que había una puerta que la llaman la puerta de la aguja y por estrategia de guerra era como un embudo. Entonces eso es una tradición, eso es interpretativo. Ok, ahora, no se está hablando de una cultura religiosa, se está hablando de una tradición. ¿Qué es una tradición? ¿Qué es una tradición? Cuando la gente dice, no, la Biblia está alineada a la tradición de la iglesia, de los pueblos. ¿Qué? La tradición de la iglesia cristiana primitiva se refiere al conjunto de práctica. El conjunto de práctica, el conjunto de enseñanza, el conjunto de costumbres que se desarrollaron durante los primeros siglos del cristianismo. Es como que, ¿a qué hora sacaban los pastores a pastorear las ovejas? ¿Cuál era la hora? ¿Por qué es el rocío? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pastor abre, la oveja lo sigue. Todo eso es interpretativo por medio de ¿qué? De una tradición del pueblo judío. Ah, no, pero la queremos mutilar. La queremos mutilar con tantas versiones que están saliendo. ¿Ah? Con tantas versiones que están saliendo. Y ahí le va a agarrar a todas esas editoras y todas esas organizaciones permisivas y todos esos pocos eruditos, pastores y personas estudiosos, supuestamente teólogos, le va a agarrar Deuteronomio capítulo 4, verso 2, Deuteronomio capítulo 12, verso 32, y le va a agarrar Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 19. Tengan cuidado. Entonces, la tradición, te lo voy a decir de esta manera. La tradición es el modelo del desarrollo doctrinal. Usted como pastor, como líder espiritual de esa iglesia, usted no hace lo mismo que la iglesia de la esquina. Usted no hace lo mismo de la iglesia de otra ciudad. Usted no lo hace. Porque usted maneja un desarrollo de la doctrina diferente. Eso es lo que la tradición es, el modelo del desarrollo doctrinal. Es el modelo de la práctica de la liturgia, de cómo usted lleva su ministerio. Mira, vamos a comenzar este domingo con la adoración. Después vamos a hacer intercesión. Después ya hacemos el llamado a los especiales. Después hacemos el llamado al predicador invitado. Después tomamos las ofrendas y diezmos y primicias. Después hacemos el llamado para los nuevos creyentes. Eso es tradición de la iglesia. Eso es el desarrollo de la práctica litúrgica. Otros la hacen diferente. De repente usted decide hoy tomar las ofrendas comenzando. Usted decide hoy no hacer un especial. Usted decide hoy hacer un llamado a los nuevos creyentes comenzando la iglesia y no terminando el culto. Eso es tradición de la iglesia. Las nuevas versiones están acabando con eso. Entonces, no con las actuales, sino las que están en la palabra de Dios. Entonces, la tradición es el modelo del desarrollo doctrinal, la práctica de la liturgia, el testimonio de vida de una iglesia, la influencia de las escrituras, diversidad,
Cuando hablo de diversidad, no hablo de ecumenismo. Hablo de puntos de vista diferentes. Aunque tengamos la misma Biblia, hay líderes espirituales que tienen puntos de vista diferentes y por ese punto de vista diferente tienen visiones en sus iglesias. Y por eso es que ellos desarrollan una misión, una visión, una estrategia. ¿Para qué? Para desarrollar la doctrina de la iglesia que se llama práctica litúrgica. Ah, no, pero vamos a comernos la Biblia, vamos a desbaratar la Biblia, porque salieron cosas nuevas, se consiguieron libros nuevos, escritos nuevos, nuevos papiros, se consiguieron nuevas informaciones que datan del siglo I, entonces esta Biblia no sirve, vamos a hacer otra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, señores? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. No se puede hacer por nada del mundo. Porque las nuevas tradiciones han modificado la Sagrada Escritura por el argumento donde ellos se basan que se han conseguido manuscritos más antiguos y supuestamente confiables, que datan de siglos más antiguos de supuestamente lo que se tomaron para el canon. Entonces, lo que resulta una omisión completamente a muchos versículos de la Biblia original. Entonces, yo les dejo eso ahí a ustedes para que ustedes evalúen y tomen sus propias decisiones. Yo, el obispo Victorio, recomienda la Biblia del Oso de 1569. Y si usted quiere usar también la Biblia Reina Valera de 1602, también la puede usar. Y más remota puede usar la Biblia Reina Valera 1960. Hasta ahí. Todas las demás versiones son capitalismo, libros escritos por organizaciones con grandes intereses económicos y otras versiones dadas por pastores y líderes espirituales ambiciosos que quieren vender en sus propias iglesias con su propia Biblia la visión supuestamente que ellos tienen. Se tengan mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. No compren ese tipo de libros. Aunque la quieran llamar Biblia, no es la Biblia. La Biblia no está mutilada. El canon está cerrado. Y usted tiene que caminar en fe. Si usted es cristiana, si usted es cristiano, usted tiene que entender que el canon se cerró. ¿Y qué significa un canon cerrado? Es que nada más. Nada más. ¿Por qué se cierra un canon? Lo voy a volver a leer. Esto implica que la revelación de Dios a través de la Biblia es completa. Y si la Biblia está completa porque se cerró el canon, es que no hay nuevas revelaciones o inspiraciones nuevas. ¿Para qué? Para añadir o quitar del libro. Eso es el cierre de un canon. ¿Y qué es un canon? El canon cristiano está cerrado. ¿Por qué? El canon bíblico se refiere al conjunto de libros que se consideraron en el momento inspirados por Dios y que forman parte de la base de fe cristiana. Tú no puedes venir ahora a moverme los cimientos porque a ti te parece que se consiguió un manuscrito supuestamente de la data del año tal y tú me vas a cambiar en estas alturas la partida del juego. Es como si usted se casara hoy. Cásese hoy y cierre el canon. Cierre sus ojos para otro hombre. Cierre sus ojos para otra mujer. Cierre su corazón en el amor erótico hacia otro hombre y hacia otra mujer. Se cerró el canon.
Usted mañana no me puede decir a mí, ay, obispo, yo quiero abrir el canon porque es que creo que conseguí un hombre más bonito o una mujer más bonita. Pero ¿cómo es eso? Si el canon está cerrado. Sí, pero oye, obispo, vamos a abrir otra vez el canon. No, pero es que no se puede abrir el canon, porque usted confesó que usted iba a amar a ese hombre hasta que la muerte nos separara. Usted dijo que iba a estar con ese hombre en las malas y en las buenas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad, en todo iba a estar con ese hombre y usted iba a estar con esa mujer. Y los dos dejarían a su padre y a su madre y se unirían y serían una sola persona, una sola familia que avanzarían y crecerían juntos con la presencia de Dios. Ahora no me va a salir ahora que quiere abrir el canon. No, es que quiero abrir el canon, obispo. Así están haciendo estas traducciones nuevas. Están acabando con el canon original, con la primera Biblia. Yo le recomiendo a usted, ahorita salió una Biblia de aniversario, algo hermosísimo, de la Biblia del oso. Es costosa la Biblia del oso. Yo no vendo Biblia. Yo soy un obispo, presidente de un concilio apostólico que se llama JCO y presidente de la red de una torre de oración mundial que se llama JCO también. Yo no vendo Biblia, pero recomiendo la Biblia del oso de 1569 y recomiendo la versión de la misma Biblia del oso, pero en las escrituras de Reina Valera de 1602. Y esa versión fue no cambiada, sino tampoco mejorada, sino fue traducida en un lenguaje más coloquial, la 1960. Hasta ahí se toleró, hasta ahí. Después de 1960, lo que hay es un capitalismo salvaje en las editoras para vender Biblia. Cambios y cambios y cambios y cambios. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Me despido de ustedes, los cubro con la sangre de Cristo y les pido oraciones también por mí, por mi vida. Oren por el obispo Vittorio Donato, para que Dios le siga abriendo puertas y pueda estar en salud y poder predicar la palabra de Dios acá en los domingos a las 6 de la tarde y los días jueves en un cafecito con el obispo a las 9 de la noche. Así que muchas gracias por su atención y recordándole lo que no me están siguiendo por mi canal de YouTube, síganme como Obispo Vittorio Donato. Y también me pueden seguir por TikTok como Obispo Vittorio Donato. Bendiciones, bendiciones. Los cubro con la sangre de Cristo. Envíen sus peticiones, oraciones, porque nuestro anhelo es orar por ustedes. Bendiciones. Gloria a Dios.